Buenas noches a todos, bienvenidos a Librería Café Alejandría. Por fin, después de un par de intentos fallidos, hemos conseguido llegar a puerto. Y como dicen que hizo cierto personaje, hemos quemado las naves para que de aquí no se mueva nadie, pese a la tormenta pandémica que nos asalta y la maldita guerra de Putin. Hasta que estos señores, los que nos han convocado, nos entretengan y enriquezcan lo necesario con una ponencia muy sabrosa. A propósito de un tal Cortés, que sin mediar palabra se nos colocó nada más y nada menos que como conquistador. Allá por el siglo XVI era ese un trabajo muy valorado, también muy sacrificado y no exento de algún peligro. Este señor llenó páginas de historia por su atrevimiento y su mano izquierda. Consiguió la proeza de vencer, a veces en desiguales batallas, y someter a todo un imperio. Ahora le ha tocado, y eso lo lleva muy mal, entrar de nuevo en lucha. Pero esta vez no tiene todas las de ganar. Su buena o mala fe está en entredicho, y se le acusa, entre otras barbaridades, de genocida. Algo que estaba muy de moda en sus tiempos, y que no deja de estarlo en los nuestros. Eso es lo más duro de aceptar. Esta noche tenemos aquí a Manuel Fuentes, un verdadero entendido en la materia, y a Adrián Badía Dávila, que lo someterá a un severo interrogatorio. Y a ustedes, que me imagino, no permanecerán impasibles a lo que se diga, y que tendrán, desde luego, algo que decir. Vamos a divertirnos, entonces, y de paso a discutir ciertos aspectos polémicos que sobre esto se ha dicho, más que escrito. Hay debate, y mucho que aprender. Os dejo entonces en manos expertas, en cuanto un servidor ahueque el ala y deje espacio y tiempo a los que son, a fin de cuentas, los verdaderos protagonistas, con el beneplácito, desde luego, del señor Cortés, que aunque físicamente no se encuentra, en espíritu seguro que anda entre nosotros y muy pendiente de lo que se diga. Buenas noches de nuevo y que ustedes lo pasen bien. Muchísimas gracias. La verdad que es la primera vez que tengo tanta gente delante. Todo lo demás han sido por detrás de la pantalla o lectores. Bueno, eso me pasa. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por venir a esta ponencia maldita, porque es la tercera, ¿no? Así que por lo menos hemos cumplido con el refrán. Creo que hoy no va a suceder nada más, así que vamos a llevarla adelante, ¿no? Estamos bien. Después de, perdonad la broma fácil, aquella noche triste, el 29 de diciembre, ¿no? Reorganizamos las filas y estamos aquí 3 meses después para escuchar por fin a Manuel y bueno, aprender un poco de la figura de Hernán Cortés en el aniversario, ¿no? El 5º aniversario de la conquista de México. Es curioso, ¿no? Porque ya empiezan a ocurrir anécdotas incluso antes de que demos la charla. El otro día un amigo, ¿no? Un amigo mexicano me respondió a la historia del cartel, ¿no? Y me pone Hernán Cortés, héroe o villano, ¿no? Y su respuesta fue, depende de a quién le preguntes. Y yo dije, justo para estas cosas, ¿no? Hacemos charlas y ponencias como estas, ¿no? Y recuperamos nuestra historia. Como las redes sociales dan la oportunidad de no contestar al instante, ¿no? Podemos utilizar esa frase perfecta que se nos ocurre subiendo las escaleras o en la cama, ¿no? Ya cuando estamos a punto de dormirnos, y me vino. Entonces mi respuesta fue, mi respuesta es, preguntémosle a él, ¿no? A Hernán Cortés, y hagámoslo a través de uno de sus vicarios en la tierra, como es Manuel Fuentes. Así que nada, me gustaría presentar el primero porque hay bastante que decir. Entonces, Manuel es historiador, tengo que leer porque son muchas cosas. Historiador, de vocación americanista, y además dedicó su TFG al estudio de Hernán Cortés y la conquista de México. Tiene también un máster en comunicación y cultura, ¿no? Y dedicó a su vez también su TFM a la investigación de Manuel Chávez Nogales y la España durante la Segunda República. Ha publicado artículos en revistas del prestigio de Academia Play y Laus Hispaniae, y es asesor histórico en Cascabarra Ediciones. Sobre Cortés en particular,
Ha publicado 2 artículos en Laus Hispaniae y 6 en Academia Play, ¿no? Además de una saga narrada en Libros y Lanzas, ¿no? En la web que lleva manejando muy bien desde hace varios años ya. Mucho tiempo ya. Exacto. Y luego, por último, también destacar su participación en diversas tertulias con expertos como David Nievas, que es asesor de Ferrer Dalmau. Así que nada, y además tiene 24 años. Queda camino y vamos a poder aprender mucho de él. Queda mucho camino. Entonces, comenzamos. Manuel, yo no sé mucho sobre Cortés, así que vengo aquí igual que el público a hacerte todas las preguntas que se me ocurran. Buenas, malas, difíciles, fáciles, y bueno, al final pues que lleguemos, ¿no?, a esas dudas que siempre nos asaltan sobre esta época y sobre este personaje. Entonces, antes de comenzar, me gustaría leer un pequeño fragmento que recoge Juan Eslava Galán en su libro La conquista de América contada para escépticos. Las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Miguel de Cervantes, el celoso extremeño. Manuel, ¿qué lleva a un hombre como Cortés acomodado aquí en Extremadura a embarcarse en esa aventura? Bueno, pues en verdad lo que llevó a tantos extremeños y a tantos otros castellanos a embarcarse en estas mismas aventuras, ¿no? Es decir, aquí llega un momento en España, en 1492, que termina la Reconquista. Entonces, un montón de hidalgos quedan, digamos, sin oficio, porque su oficio eran las armas. Dedicarse a otra cosa era imposible en aquella época, no estaba bien visto socialmente. Entonces, ¿a qué me encomiendo? Bueno, pues se encomendaban a 2 tipos de cosas. O bien a vivir del cuento de lo que habían ganado sus padres anteriormente, como se suele hacer hoy día, y otros también optaban por dedicarse a la guerra nuevamente. Bueno, pues en esta opción había 2 vertientes. Estaba el ejército imperial de Carlos I en aquel momento, o Fernando el Católico, el ejército de Castilla, el servicio de Aragón, da igual, y servir al servicio del gran capitán, principalmente. O si no, tenían la opción de tomar un barco, ir a no saber quién bien dónde, que era América, y empezar a desbrozar aquel continente que realmente no estaba descubierto. Faltaba mucho por descubrir cuando Cortés parte hacia allí. Estupendo, porque al final, bueno, él se formó bastante antes de partir, o sea, era un tío culto, ¿no? Estudió en Salamanca, o sea, eso de que estudió en Salamanca, ¿hasta qué grado estudió de Salamanca? Bueno, a ver, eso de que estudió en Salamanca ya está un poquito desmentido, sobre todo por Esteban Miracaballo, que es el gran biógrafo de Cortés ahora mismo. Y bueno, a ver, Cortés hay que partir de la idea de que viene de una familia acomodada, no rica, pero sí acomodada. Es decir, su padre era natal de Salamanca, su madre era de Trujillo, y bueno, adquirieron una pequeña y buena hacienda en Medellín, y con ella tenían para vivir de sobra. ¿Qué sucede? Llegado un momento, y el padre tenía también ojo para eso, dice, bueno, mi hijo, la reconquista ha terminado, ¿a qué puedo dedicar a mi hijo? Mi hijo puede entrar a el gran oficio que están abriendo también los reyes católicos, ¿no? La burocracia, vamos a enviarlo a Salamanca. El problema es que quizá el dinero no llegaba tanto. Entonces Cortés se va a Salamanca con un pariente suyo a aprender las nociones básicas del latín, de la gramática. No hay ningún registro en la Universidad de Salamanca que acredite que Cortés estudió leyes. Es posible que recibiera clases extraséculas, es decir, fuera de las clases, porque había grandes expertos que a lo mejor por una módica cantidad pues impartían esas lecciones, luego recogían lo que los oyentes les daban y bueno, con eso se sacaban un extra con las clases. Luego es verdad que aparte de haber hecho este breve repaso por Salamanca, esta pequeña formación en leyes, se va curtiendo también como ayudante de escribano. Es decir, había un rango en aquella época, ¿no? Estaba el notario, el escribano y el ayudante del escribano. Él era ayudante del escribano público, ¿vale? Entonces él empezó a curtirse mucho en el tema de la burocracia, en el tema de las leyes, en todo lo que tuviera que ver con la administración. Por eso no va a llegar como un tipo nuevo a las Américas. Y además que creo que leyó mucho, bueno, a autores clásicos y estaba familiarizado con Alejandro Magno, con Julio César, entonces se empapó mucho de esas, bueno, de esas hazañas grandes y realmente luego influyó, ¿no?, en todo lo que consiguió en América. Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, él leía el típico libro de caballerías del que va a hacer chanza después Miguel de Cervantes, que es Amadís de Gaula, es un ejemplo, y después los clásicos grecolatinos,
tipo lo que tú has comentado, las memorias de Julio César, las andanzas de Alejandro Magno, y todo ello le va a llevar a intentar emular a sus ídolos, como hoy algunos críos intentan emular a los futbolistas, que son sus ídolos, a cantantes, etcétera. En aquel momento se intentaba emular a grandes personajes que habían dejado una huella como había sido Alejandro Magno, Julio César. Fíjate, se habían dejado huellas que hasta hoy día seguimos hablando de ellos. Bueno, pues la intención de Cortés en esas lecturas que él tenía era intentar llegar a dejar huellas, igual que esta gente. Entonces, tío formado, una persona culta, habla latín, familiarizado con los textos clásicos, quiere dejar su huella, que quiere marcar, porque realmente no estaba movido por un motivo económico realmente. Además, después se hizo rico allí también en Cuba, ¿no? Entonces... Claro, es verdad, vamos a ver, él parte 1500, no hay unanimidad en esto, ¿vale? No se sabe si partió, creo recordar, en 1506, corrígeme si me equivoco, o en 1504, no hay una unanimidad en eso. El caso es que parte, ¿vale? Es verdad que se retrasa, voy a contar una pequeña anécdota. Cortés va a embarcar en la expedición de Nicolás de Obando, que era extremeño, y partía a Santo Domingo a quitarle el virreinato a los Colón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando Cortés se tenía que embarcar, justamente relata López de Gómara que tuvo un lío de faldas en la ciudad de Sevilla, donde tenía que embarcar. Empezó a filtrar con una mujer ya bien madura, estaba casada, y en esas estaba cuando de pronto aparece el marido por la noche. Cortés se tiene que tirar por la ventana, se parte una pierna y pierde el barco que lo tiene que llevar a las Indias. Después de esto, ya recuperado, Cortés llega a Santo Domingo pensando que se va a comer el mundo, a la Española. Era la única isla poblada de América por entonces. El gran imaginario castellano que llegaba, tanto para atraer gente como para también dárselas de algo cuando habías cruzado el charco, pues, ya que lo habías cruzado, pues por lo menos hubiese sido por un buen motivo, era el espejismo metalífero y el tema de los vasallos. Aquí se había terminado la opción de poder conseguir tierras y vasallos, la reconquista ya había terminado, como hemos comentado anteriormente, pero allí se abría otra nueva posibilidad. Había nativos que podían ser puestos como mano de obra barata y fácil, y se suponía que había grandes ríos de oro y miel, como recalca Jauja, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues no, cuando va a llegar allí se encuentra con la triste realidad, y es que los primeros pobladores y conquistadores ya habían copado los principales sitios, y ya no había nativos para repartir. Además, la población nativa iba en decrecimiento. ¿Por qué? Por las enfermedades. Las enfermedades peninsulares hicieron allí un daño tremendo. Más que los malos tratos, que también se dieron, aunque también se dieron buenos, como se puede ver con el padre Montesino, el principal causante del descenso de la población nativa son las enfermedades. Y eso principalmente se destaca en las poblaciones insulares, por el carácter tan particular que tienen las islas. Pero este se me ha ido ya. Hay un problema con el móvil, pero bueno, que realmente eso es con lo que se va a topar. Se va a dar cuenta que va a tener que esperar muchos años para poder aspirar a algo más, nuevas expediciones, ¿vale? Entonces, lo primero que le van a encomendar es una escribanía menor, pero ya os podéis hacer una idea de lo que podría ganar un escribano en un poblado como era Azua, que creo que era donde se asienta, donde quizás apenas tuviese 6 nativos para trabajar, traer oro si lo había, que tampoco había tanto, y también para recaudar los encargos que les hiciesen los españoles del momento. Con 8, 10, 12 pobladores no te abastecías a final de año. Entonces, Cortés, nada más que tiene la llamada de Diego de Velázquez, como tú bien sabes, en 1511, parte a Cuba y dice, bueno, esta es la mía. No hay constancia de que se bata en duelo con nadie, no hay constancia de que entre en guerra, no hay constancia de nada de eso. Pero sí que empieza a adquirir una experiencia en la guerra indiana, ve cómo se desarrolla, ve también cómo funciona la administración en el tema de la conquista. Eso es curioso porque yo desde mi ignorancia inicial siempre pensé, Hernán Cortés, conquistador, sale de España, llega allí y conquista. No, pasó mucho tiempo allí aprendiendo, haciéndose un nombre, una hacienda, un lugar y sobre todo obteniendo los medios posibles que luego desembocarían en esa partida hacia el continente. Que va. De hecho se tira por lo menos de 5 a 8 años, según como nos basemos en cuando llegó a Santo Domingo, ¿no? Se tira 5 o 6 años por lo menos sin hacer nada, malviviendo realmente. Pudo llegar quizás con 19 años o 21 y realmente no entra
no entra en fuego hasta los 26 quizás. Y allí en Cuba, que era la isla más grande del archipiélago, de hecho, lo que por fin consigue es una encomienda decente, lo que por fin consigue también es un puesto notable de notario y también el cargo de alcalde de Santiago de Cuba, que es al que accede. Y bueno, ahí Cortés va a ser muy listo, se va a hacer rico muy pronto, porque vio que Nicolás de Obando, cuando llegó a la Española, no se dedicó a extraer oro, que también, pero muy poco. Lo que necesitaba la gente era comida, para empezar, y segundo, necesitaba útiles, vestimenta. ¿A qué me acerco? A la ganadería. Cortés se va a convertir en un ganadero tremendo y va a empezar a vender tanto productos cárnicos como cuero, y se va a convertir quizás en el hacendado más rico de Cuba, no quizás, no seguro, en el hacendado más rico de Cuba, más rico incluso que Diego Velázquez, que era el propio gobernador. Dicen que fue el primero en construir barcos allí, ¿no? Sí, eso es lo que se dice, pero bueno, tampoco se puede decir. Es verdad que luego también tuvo una faceta de promotor astillero que es lo que lo va a enterrar al final, pero sí. Genial. ¿Quién fue Diego de Velázquez y cómo empezó, ¿no?, esa relación entre los dos, que luego acabaría como acabó? Bueno, pues Diego de Velázquez era un hombre creo que era de Castilla-La Mancha, era natural de Castilla o de Castilla y León, no recuerdo ahora mismo bien. Y partió en el segundo viaje de Colón. Parte del segundo viaje de Colón y bueno, se termina sentando como tantos otros en la Española, probando fortuna, viendo a ver qué podía conseguir. Y lo bueno que tenía este hombre era que rápidamente se hizo con el favor de los Colón de nuevo cuando volvieron a sustituir a Nicolás de Obando y restituyen su posición en la Española, y le van a permitir conquistar una expedición de exploración y conquista en Cuba. Bueno, pues Velázquez pronto, que era una persona importante ya en Santo Domingo, va a llevar la iniciativa en Cuba y desde allí, pues bueno, ya va a hacer de Cuba su isla. Y eso no le sentó bien a Velázquez, ¿no? No, ya te estoy hablando yo de Velázquez. Ah, vale, en relación a Obando. Vale. Sí, no, Obando la verdad que no le sentó bien, porque hermano del plata. Exacto, ahí. Genial, entonces, bueno, ¿cómo siguen esos años, ¿no? Mientras a la sombra de Velázquez, o acompañado al principio, Hernán Cortés va forjando un poco, claro, se va sentando. Velázquez ve en ese muchacho tan joven, con tantas ansias de prosperar y de conseguir algo, una buena mano derecha. Lo que pasa es que con el tiempo también Velázquez ve que Cortés no es una persona fácil de domar. Cortés era una persona de temperamento. Tengo aquí, si no te importa, que haga una lectura de cómo lo describían algunos coetáneos. Por ejemplo, era Bernal Díaz del Castillo, que fue ¿Quién era? Bernal Díaz del Castillo, lo mencionaremos en distintos momentos, fue un soldado cronista, estuvo participando en la conquista a la vez que relataba los hechos. Bueno, escribió un pequeño diario, pero ya con 70 y tantos largos se puso a escribir una verdadera memoria de la conquista de América para rebatir tanto a López de Gómara, que fue el cronista oficial de Hernán Cortés y ensalzó demasiado a Hernán Cortés, como para rebatir a Fray Bartolomé de las Casas, a los dos. Bernal Díaz del Castillo es el primero en tomar conciencia y decir: la conquista la hicimos entre todos, no solo Cortés. Cortés tuvo un papel capital, pero aquí participamos todos. Y un segundo, Fray Bartolomé de las Casas, es coetáneo de Colón, ¿qué ocurrió con él? ¿Qué pasa? Que se habla tanto de él y al final, bueno, pues parece que exageró un poquito, ¿no? Sí, a ver, la verdad, el pobre ha sufrido para bien y para mal, pero es cierto que exageró sus crónicas, exageró mucho lo que relataba. Porque los números no se pueden corresponder a la realidad. Cuando un historiador se aproxima a las fuentes documentales, es imposible que hubiese ese número de nativos en el continente y se matase al ritmo que este hombre decía. Era imposible. Pero tampoco se puede olvidar la labor en pos de los nativos que tuvo Bartolomé de las Casas, que es que parece que hoy día se está condicionando una cosa por la otra y parece que no. Bueno, voy a leer un poco, si no te importa, la imagen que se tiene de Cortés, ¿vale? Su biógrafo dice: era Fernando Cortés, de estatura, rehecho y de gran pecho, el color ceniciento, la barba clara, el cabello largo, tenía gran fuerza, mucho ánimo, destreza en las armas. Fue travieso cuando muchacho y cuando hombre, y fue asentado. Y aún así tuvo en la guerra buen lugar, y capaz fue de alcalde en Santiago de Baracoa. Allí cobró reputación para lo que después fue, y fue muy dado a mujeres, y viose siempre al mismo oficio. Continúa. Respecto al tema de las mujeres, fue demasiado promiscuo. Dice: era celoso en su casa, siendo atrevido también en la ajena. Entonces, condición de putañero. Díaz del Castillo, que sí compartió con él la hueste, decía:
Oí decir que cuando Mancebo, en la isla de la Española, fue algo travieso sobre mujeres, y que acuchilló algunas veces con hombres forzados y diestros, y siempre salió con victoria. Y tenía una señal de cuchillada cerca de un bezo de abajo, que si miran bien en ello se le parecía, mas cubríaselo con las barbas, por eso se la dejó crecer. En todo lo que mostraba, daba grandes señales de gran señor, y no se le daba tampoco nada de traer muchas ceras y damasco, ni rasos ni llanamente ni pulido. Es decir, era una persona que tenía aspiraciones de gran señor, pero realmente tampoco se comportaba como tal. Venía de una condición de hidalgo llana y en el fondo la mantenía. Dice también Díaz del Castillo: era de muy afable condición con todos sus capitanes y con todos sus compañeros, en especial con los que pasamos con él a la isla de Cuba la primera vez. Y era latino, esto es importante, porque dice Díaz del Castillo que si tú le hablabas en latín, él te respondía en latín, con lo cual se demuestra lo culto que era, a pesar de la formación que tenía. Y ahí rompemos un poco, ¿no?, con ese mito de los conquistadores analfabetos, etcétera, que creo que Pizarro era un pelín más analfabeto, ¿no? Sí, Pizarro era más analfabeto. De hecho, se cree que no sabía escribir. Aprendió a hacer la firma, que eso sí, pero se desconoce si sabía escribir. No era porquero, como se dice, eso es mentira. Eso fue el propio Cortés que difamó después a su primo, para que no le quitara protagonismo en la conquista. Pero sí, Cortés, de hecho, se considera que fue el conquistador más leguleyo, no experto en leyes, pero sí leguleyo, se veía defenderse muy bien, de todos los que pasaron a América. Entonces, estamos en Cuba. Cortés se ha hecho un nombre, tiene dinero. ¿Qué le hace decidir, necesito continuar con mi hazaña, necesito...? Eso, a ver, esa pregunta sí es difícil, porque algunos te pueden decir, es motivo económico. Puede ser que fuera económico, pero a ver, también qué necesidad tiene el tipo más rico de Cuba de emprender una empresa que ponga en juego todo su capital, porque realmente Cortés lo empeña todo a la hora de marchar a México. No deja nada, lo empeña todo. Eso es un punto importante, ¿no? Porque al principio el descubrimiento y las primeras conquistas eran una empresa estatal, pero luego pasó a ser algo particular, ¿no? De gente que tenía dinero y lo empeñaba con unos riesgos enormes. Claro, porque la corona no sabía al principio qué es lo que ve en América. Todos estos descubrimientos llegan después. La corona al principio dice, bueno, sí, Colón se ha encontrado allí con algo, vamos a enviar algunas expediciones de poco costo, a ver qué se encuentra allí. Lo que a nosotros nos interesa es descubrir el paso hasta Asia, no nos interesa tampoco descubrir qué hay por allí. Bueno, entonces se llega al final, cuando cada vez que se va viendo el potencial y el costo también de las empresas, dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con los particulares en una especie de contrato. Se llamaba capitulación, aquella especie de contrato. La capitulación era una merced regia, es decir, un favor del rey que te permitía conquistar, poblar, según lo que tú llegaras, al acuerdo que tú llegaras con él. Y a cambio, pues tú te hacías cargo de todos los gastos. Tú corrías con todos los gastos, la corona no se manchaba las manos, y en caso de éxito, bueno, pues la corona te reconocería lo invertido y un plus, que ya acordarían ellos dos, y la corona se quedaba con el famoso quinto del rey, el quinto real, y con las tierras que se ocupasen. Estupendo. Entonces, lo que tuvo que montar Cortés, pagándolo de su bolsillo para partir hacia México... Cortés, de hecho, pagó el 60% de la expedición, es lo que se sabe. Y en esas disputas estuvo bien enzarzado con Diego de Velázquez, pero sí está demostrado que pagó el 60% de la expedición, mientras Diego Velázquez no llegó a correr con el 40% del total, sino que hubo también inversores particulares por ahí que aportaron su granito de arena. Entonces un tío que ha invertido ya el 60% no va a dar marcha atrás nunca. Lo ha empeñado todo para ese 60%. Entonces, bueno, monta... La de Dios, ¿no? Para embarcarse hacia la península. Sí, bueno, a ver, para empezar me gustaría decirte que los reclutamientos, ahí al fondo hay dos expertos con el tema de los tercios, los reclutamientos se llevaban igual que en los tercios. Llegaba el capitán en la isla, tocaba el tambor, abría la lista de reclutamiento, pronunciaba en nombre de quién se hacía la expedición, las recompensas que podrían obtener seguramente, y ahí se apuntaba luego quien quería. Que normalmente, vuelvo a decir, eran hidalgos reciclados que habían estado llegando allí y que se veían tan perdidos como Cortés, o incluso un poco más. Me preguntabas tú que si vio la de Dios. Pues sí, a ver, es que vamos a contar un poco con cuánta gente sale Cortés de Cuba, ¿vale? El recuento total son 508 hombres de a pie, unos 100 marineros aproximadamente, no está claro, 16 caballos y 3 yeguas, 12 barcos que pudieron montar entre todos, 14 cañones, y logró juntar
32 ballestas y 13 escopetas, que podrían ser el estilo del arcabuz, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí también hay un mito. Las armas de fuego no crearon tanto daño como las ballestas. Las ballestas eran mucho más certeras que las armas de fuego, ¿vale? Las armas de fuego tenían un disparo mucho más disperso. Lo que pasa es que el elemento psicológico con el que juegan con las armas de fuego, lo veremos más adelante, sí es importantísimo, porque no lo conocían. Bueno, y con todos estos hombres, le hemos dicho por lo menos alrededor de 500 que se suele decir. Cuando Velázquez va viendo los vientos de Cortés, va viendo también cómo se va comportando, los aires que va demostrando, este tío no va solamente a poblar como yo le quiero enviar o lo he enviado, voy a intentar detenerlo. Lo que pasa es que tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Velázquez? Pues que Velázquez no tenía a nadie a su servicio, bueno, tenían los alguaciles, etcétera. Pero es que Cortés, en una isla como Cuba, que era aquella que a lo mejor no llegaría a tener 2.000 habitantes o 3.000, no sé, no podría asegurarlo, es que Cortés contaba con unos 500 hombres que estaban armados hasta los dientes y que estaban deseando marchar. Ahora cualquiera lo paraba. De hecho, por eso se permite el lujo, él zarpa de La Habana, pero él se puede permitir el lujo de parar en el puerto de Trinidad de Cuba y recoger los hombres que le faltan para antes de zarpar. No había narices a pararlo. Da toda la vuelta a la isla, ¿no? Efectivamente, no había narices a pararlo. Y de hecho hizo embarcar a sus hombres como la noche de antes o algo así para evitar que una redada por parte de Velázquez, ¿no? Efectivamente, se dice que Velázquez incluso, bueno, eso lo dice Bartolomé de las Casas, entonces puede ser mentira, seguramente sea mentira. Pero dicen que Velázquez se presenta allí aquella noche y que, oye, dice, te vas sin avisarme, y le digo, Cortés, que estas cosas no hay que avisarlas, hay que hacerlas. Marchó sin darle aviso. Y ya está. No solo eso. Bueno, pues se embarcan, ¿no? Y tiran hacia el continente. ¿A dónde llegan? ¿Saben dónde llegan? No, bueno, sí saben, porque antes se habían producido algunas expediciones de exploración, ¿vale? Que había enviado Velázquez para ver qué se encontraba en tierra firme. Sabían que había tierra firme, pero querían saber qué había más allá. Las expediciones de Velázquez son las de Grijalva y Hernández de Córdoba. De hecho, en México está el río Tabasco, que lleva también el nombre del río Grijalva, en honor a este descubridor. Allí toma conciencia Velázquez de que hay algo más de lo que se habían encontrado hasta entonces en las islas. Se dan cuenta de que hay no un imperio, pero sí una civilización importante. Ven a la gente ataviada con otros ropajes, ven que hay una estructura social fuerte, ven que hay ciudades, ven, oye, aquí hay algo. Bueno, pues, más o menos ellos siguen el derrotero que siguieron estos otros, ¿vale? Porque contaban además con el mismo piloto, Antón de Alaminos, que era un experto por aquella zona. Entonces siguen el mismo derrotero. Y en esto van a parar en la isla de Cozumel, que es donde a Cortés le interesa mucho detenerse, primero porque es el primer contacto con los nativos, y segundo porque toma noticias de que había un español naufragado años antes que pues, le podría servir de lengua. Lengua en aquellos tiempos era intérprete, ¿de acuerdo? Entonces Cortés va a estar allí esperando un tiempo a la llegada de este hombre y no recibe noticias. Pero una mala tormenta le hace regresar. Y de pronto sí aparece este señor. Este señor se llamaba Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había partido una expedición años antes y había naufragado. En la expedición sobrevivieron 3 personas. Una mujer y 2 hombres. Jerónimo de Aguilar, que era fraile, y Gonzalo Guerrero, que era un marinero de palo, si no recuerdo malamente. La mujer murió de agotamiento porque creo que la tuvieron a su servicio todo lo que duró el naufragio. Y bueno, cada uno después terminó en un poblado maya. Los mayas por entonces estaban en decadencia, pero no hay que olvidar que seguían siendo ciudades-estado fuertes, aunque estuvieran en decadencia. Jerónimo de Aguilar queda como sirviente, entre comillas, bufón, como lo queramos llamar, de un jefe maya. Y Gonzalo Guerrero sí consiguió emparentar con una hija de un principal maya y estuvo al servicio de esta gente como guerrero, como indica su apellido. El problema es que cuando Aguilar fue a llamar a Guerrero diciéndole que había noticias de que los españoles estaban en la isla de Cozumel, Guerrero se niega porque decía que tenía ya 2 hijos. Que nunca quiso regresar. Nunca quiso. De hecho, se cuenta que después se enfrentó a los españoles en alguna batalla, sí. Pero claro, ya, para empezar, había emparentado. Tenía ya mujer allí, estaba casado, se había culturizado completamente. Y además, que es lo más importante, ya tenía sus tatuajes hechos, estaba horadado a lo maya, y eso seguramente si regresaba, había renegado incluso de su fe, si regresaba no le iba a pasar buena factura. Entonces, ¿quién hace intérprete a Cortés y a su expedición? En un primer momento va a ser Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar sabe el maya, las lenguas mayas de la zona y el español, por tanto, bueno, mira, ya tienes un buen intérprete.
Pero dado el tiempo, cuando la expedición de Cortés se adentra en la península del Yucatán, atraviesa el río Tabasco, se adentra en el río Tabasco, llegan a un poblado que se llama Ceutla, ¿vale? Que es donde se va a producir la famosa batalla de Ceutla. Acuérdate de todos los nombres. Sí, me acuerdo de todo. En Ceutla va a entablar un combate con los nativos de allí. Yo te digo, eran mayas, estaban en decadencia, pero aún así son capaces de juntar a lo mejor a 7.000, 8.000 hombres en armas. ¿De acuerdo? Pasa que cada uno tenía... ¿Y ellos eran, recordemos? Ellos eran 508 hombres, eso no hay que olvidarlo nunca. De hecho, el primer enfrentamiento que tiene Cortés en esa zona es, ¿cómo decírtelo?, en bateles. Los bateles son pequeñas barquitas. Los barcos no se atrevían a remontarlos del río, fue en pequeñas barquitas. Y el propio Cortés pudo morir en una de estas batallas porque se le quedó, dice de Bernardino del Castillo, porque se le quedó trabada una alpargata en el barro. Estuvo a punto de... Bueno, allí en Centla consigue derrotarlo en una batalla tremenda, que le costó a los españoles tiempo y sudor, pero no baja al final. Y los nativos, bueno, terminan rindiéndose y rendiéndoles pleitesía, además. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Dice, oye, esta gente, sí, parecen sacados de cuentos, ¿no? De las historias que contamos nosotros. Vienen vestidos con teúles. Los teúles eran las armaduras, era el hierro, así llamaban ellos al hierro. Y ellos lo llamaban por eso también teúles. Dice, pero aparte de esto, es que no traen mujeres. Esta gente no trae mujeres, ¿cómo se las apaña esta gente? Hay que traerle mujeres a esta gente para que Oye, para que la hagan, perdón, sé que estamos en el siglo XXI, pero bueno, para que les hagan de comer, para que los tengan bien, para que se desfoguen, para todo. Bueno, pues ahí llevan unas buenas remesas de mujeres y entre ellos se encuentra Malinche, que es la famosa Malinche, que en realidad no es Malinche, Malinche era Cortés, porque es que Cortés era el esposo de Malinchín, de ahí deriva Malinche. De hecho, los nativos cuando se dirigían a Cortés, se dirigían a Malinche. ¿De acuerdo? A Cortés le llaman Malinche, por eso hay un poco de desambiguación en ese sentido. Pronto descubren que esta muchacha vale su peso en oro. Esta muchacha, cuando van indagando un poco en ella, se dan cuenta de que sabe maya y sabe náhuatl. Náhuatl es la lengua de los aztecas, la lengua de los mexicas. Dice, entonces, bueno, pues ya tenemos aquí el puente perfecto. O sea, ¿la conocen antes de conocer o de tener primeras noticias de los mensajeros de Moctezuma y de los mexicas? Por supuesto. De hecho, la historia de Marina, yo siempre la he nombrado como la superviviente, porque Marina venía de una familia principal, una familia importante del Valle de México. Lo que pasa es que el padre de Marina muere muy pronto y quien sobrevive es su madre. Y pronto hay que casar a la madre de nuevo. Y en cuanto casan a la madre hay que darle salidas a las hijas del antiguo matrimonio. Marina termina vendida como esclava. Y bueno, en esto guarda también mucho rencor a los mexicas, que era por la parte de allí. Y también, bueno, mira, aparte que le guarda rencor a los mexicas, pues ya tiene además el aliciente de que sabe la lengua. Entonces Cortés llega allí con una ventaja tremenda al Valle de México. ¿Cómo fueron esos primeros, ese primer tanteo, ¿no? entre los mexicas, entre esos emisarios de Moctezuma? Sí, bueno, a ver, aquí se dan varias circunstancias. La primera es que aquí todo el mundo habrá escuchado el mito de los aztecas, ¿no? Del fin del mundo, Quetzalcóatl, etcétera. Bueno, iban un poquito con la mosca detrás de la oreja. El mito de Quetzalcóatl relata que Quetzalcóatl, que era el dios del viento que empuja a la lluvia, ¿vale? Mantuvo incesto con una hermana suya y digamos que estaba comido de remordimiento y para pagar aquel pecado se dirigió hacia el mar que ellos conocían, que era el Atlántico, y allí se prendió fuego en una balsa, se incineró y bueno, se decía que algún día volvería. Ellos normalmente relacionaban a Quetzalcóatl con, creo que es el planeta Venus, que se ve muy bien con la luna, y cada vez que se acercaba al planeta Venus decían, se está asomando, pero cuando se asome ha prometido que va a jurar venganza, que va a retomar lo que es suyo. Bueno, pues esta gente, aparte de que eran rubios, de que eran barbudos, como se suponía que era Quetzalcóatl, venían también desde el Atlántico. Entonces ellos pensaban que la profecía se podía cumplir. Bueno, cuando toman contacto la primera vez y ven ciertas cosas, dicen, a ver, sí y no. Porque, por ejemplo, nunca habían visto un caballo. No. De hecho, Cortés, para amedrentarlo, la primera vez que supieron lo que tenían enfrente, manda a llamar a los mensajeros de Moctezuma en un campo llano que había por allí.
y les monta un show con el que los otros se acojonan. ¿Qué es lo que pasa? Primero monta dos bombardas, dos cañones, los carga y también pone dos yeguas en celo con otros dos caballos machos que estaban en celo. Y claro, pues ya os podéis imaginar el espectáculo primero del caballo al oler a la yegua, cómo se pondría aquello. Mira, sí que me está diciendo que sí. Ya os podéis hacer una idea. Y claro, los otros veían aquello y se asustaban, estaban diciendo, cálmalo. Y a los cañones también les pasaba lo mismo. Cortés decía, yo tengo el poder de hacerlo tronar y enmudecer cuando yo quiera. ¿No ves? Por ejemplo, ahora lo acariciaba y cuando los otros no miraban, otro encendía el cañón, disparaba, ¡bum! Y ya estaban todos, oye, cuidado con esta gente que estos son tremendos. Los hombres barbudos llenos de metal brillante y con... Los teules, como le decían, teules. Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo va viendo Cortés que eso es un imperio bastante grande y sobre todo, ¿cuándo se va acercando a Tenochtitlán? ¿Qué pasa cuando llega? A ver, es que es larga la pregunta. Para empezar tenemos que darnos cuenta de lo que era el imperio mexica en aquel momento. Cuando Cortés llega, el imperio mexica, digamos que acaba de estallar en un gran crecimiento, una gran expansión, ¿de acuerdo? El imperio mexica podía tener alrededor, si no recuerdo mal, de unos 300.000 kilómetros cuadrados, es decir, yo creo que podría ser 7 veces España. Extremadura, he hecho las cuentas, Extremadura. Y podría albergar quizás a unos 7 millones de personas, no hay acuerdo, ¿vale? Cortés se va a encontrar una unidad política, no una unidad política, pero sí una entidad política de cierto peso, eso para empezar. Y después cuando llega a Tenochtitlán, eso lo podremos ver un poquito más adelante, se va a encontrar una verdadera ciudad, pero quizás una de las ciudades más antiguas, más grandes del mundo antiguo, sino del momento, porque estamos hablando de que quizás la Sevilla del momento no llegaba a los 100.000 habitantes, llegaría a los 80.000 habitantes, cosas así. Tenochtitlán tenía más de 200.000 habitantes, era una ciudad tremenda en mitad del lago Texcoco. Bueno, ¿cómo se da cuenta Cortés de la grandeza de esa entidad política, por ejemplo, ¿no? Pues Cortés va viendo que a los poblados a los que él va llegando, el primero que llega es Zempoala, que es donde estaba el famoso cacique gordo, que no le pone el nombre nunca, sino porque estaba muy gordo, pues así lo llamaban. Se da cuenta de que van llegando mensajeros a cobrar tributo y se va dando cuenta de cómo funciona aquello. Y dice, bueno, si aquí dejo yo las cosas, bien, puedo salir con la mía. Porque los mexicas tenían sometidos a tributo y a yugo a todo un montón de tribus de alrededor, ¿no? Sí, de hecho, lo que he dicho, es una expansión reciente, pero al contrario que, por ejemplo, sucede con Roma, con España, que procede a una culturación rápida desde el primer momento. Los mexicas se bastaban con que adorasen a Huitzilopochtli, que era el dios del sol nocturno, ¿vale? Los demás dioses se los respetaban, y al pago de tributo. ¿Qué pasa? Si no aceptaba el vasallaje, te montaban ahí una guarnición y arrasaban la ciudad, que es lo que va a pasar en Cholula, por ejemplo. Pero por lo demás era una entidad política muy débil. Si tú tanteabas un poquito a los líderes que te ibas encontrando, te dabas cuenta de que allí había poco que hacer en favor de los mexicas. Por eso Cortés lo va a tener tan fácil para ir levantando a unos y otros que formaban parte de la Confederación Mexica y a los que no, que ahí entra en juego Tlaxcala. Claro, porque sin la ayuda de todas estas tribus, 500 hombres contra todos los números que nos has nombrado, hubiera sido prácticamente imposible. Claro, además tampoco es fácil entrar en la capital del imperio, ¿no? Lo que pasa es que Cortés va jugando a un juego de dos bandas. A los mensajeros de Moctezuma, el gran emperador mexica, les va dando indicaciones de que él se quiere llevar bien con su emperador y que él todo lo que hace es para favorecerlo. Y a esta gente, por contrario, les dice que no, que los va a liberar, que los va a ayudar. Entonces él va a lo que le interesa. Y poco a poco va reclutando tropas y tamemes. Los tamemes no se suele hacer referencia a ellos, pero son como te digo yo, como cuando el Estado te pone, cuando eres un cargo público te ponen un coche oficial, por ejemplo. Bueno, pues los tamemes eran algo parecido, lo que pasa es que se dedicaban al transporte, eran personas que se dedicaban al transporte de los objetos, y eso va a venir a los españoles tremendamente bien, porque ahora ya tenemos quien tire de los cañones, ya tenemos quien tire de los carros, ya tenemos quien tire, le va a venir estupendamente. Entonces, ¿cuándo se desborda el asunto? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa desde que entra en contacto con todo este mundo y decide acometer o acercarse? Porque al principio, al principio, mira, el primer momento difícil que tiene Cortés es en Tlaxcala, justamente con los mayores enemigos de los mexicas, de los aztecas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tlaxaltecas
era una república de 4 señores, una confederación que estaba aislada del mundo mexica, ¿vale? Era como una laguna ahí, irreductible, como Asterix y Obelix en el cómic, y además los aztecas les tenían cortado el suministro de, creo que era de plumas, por ejemplo, de sal, etcétera. Entonces estaban muy resentidos con los aztecas y estaban a la mínima para poder revolverse con ellos, claro. Pero cuando ven a los españoles, que los españoles venían con algunos mensajeros mexicas, dicen, oye, esto no me huele a mí muy bien, no sé a qué entra esta gente con mensajeros de los mexicas aquí. Bueno, pues van a entablar una serie de combates hasta que caen, son conscientes, primero, de que no son capaces de derrotarlo, y segundo, de que, yendo de su lado, lo van a tener más fácil para entrar en México que sin ir con ellos, ¿de acuerdo? Además, esta gente va a alimentar mucho el imaginario español de cuánto se van a encontrar en México. Es decir, ellos le dicen, ¿no? Allí están todas las calles llenas de oro, el río brilla, claro, pues los españoles iban con más Los ganas, ojos chiribitas, ¿no? Todos que... Totalmente. Y además, te digo, estaban completamente resentidos. De hecho, Cortés va a utilizar siempre a los tlaxcaltecas y a los nativos que habían estado en contra de los mexicas como perros de presa. Primero son carne de cañón, pero también son perros de presa, como pasó aquí durante la Guerra Civil con los moros. Allí pasó lo mismo, ¿de acuerdo? Pero también para que nos demos cuenta de una cosa, del falso mito del indígena, ¿vale? Del término indígena. Eso es un concepto que nosotros hemos creado y que hoy día los indigenistas, sin darse cuenta, están tomando un término europeo, ¿vale? El indígena no se concebía a él como que formaba parte de una unidad cohesionada, cultural. No es como nosotros que, por ejemplo, en aquella época ya decíamos, aunque estuviéramos en guerra, ¿no? Vale, somos Europa, somos la cristiandad. No, ese concepto no existía. Si ese concepto hubiese existido, se hubiese planteado una defensa en bloque contra los españoles. Y por no haber hecho, precisamente, porque no había lugar, no tenían conciencia de eso, ellos pensaban que su mundo empezaba y terminaba ahí. Por no haber eso, no tienen ningún remordimiento de coger a sus, entre comillas, iguales, que no lo eran, y bueno, pasarlos a cuchillo, violar a sus mujeres, saquear, quemar, etcétera. No van a tener ningún problema. Imagino también que un poquito de rabia les entraría al llegar allí y ver que nosotros aquí tenemos nuestros rituales, ¿no? Y ya por aquel entonces teníamos nuestros rituales cristianos, etcétera, pero claro, el ritual de allí era pues coger a una persona, abrirla en canal y arrancarle el corazón mientras todavía estaba. Entonces, claro, imagínate cuando también veían que eso lo hacían con sus compañeros, porque obviamente a veces pues que capturaban gente y bueno, y los sacrificaban igual que sacrificaban. Sí, pero es que ellos lo hacían también. A ver, cuando hablamos del tema del sacrificio humano, tenemos que tener en cuenta que todas las culturas de América, tanto desde la zona andina hasta la zona mesoamericana, lo practicaban, ¿de acuerdo? Aquí se practicó también en su momento, si tú sabes el tema de los celtas, anterior también se practicaba. Evolucionamos un poquito. Sí, evolucionamos en ese sentido. Pero ellos lo seguían practicando, y los tlaxcaltecas también lo practicaban. De hecho, los españoles se lo van encontrando, desde que entran en México, se van encontrando con eso, y cada vez que entran en un templo lo describen como una carnicería. Los españoles les choca muchas cosas, como eso les choca a lo mejor las relaciones sexuales tan abiertas de los nativos, que no tenían promiscuidad en cuanto a hombres o mujeres, les daba igual, y ellos decían esto como es. También les chocaba un poco el tema, lo que hemos comentado ahora, el tema del sacrificio humano, y cuando le preguntaban a los líderes de aquella zona, sobre todo los de Tlaxcala, que es con los que tuvieron mayor convivencia y mayor relación, les decían, bueno, ¿y por qué lo seguís practicando? Y le daban 3 respuestas. Bueno, uno, porque esto se lleva haciendo desde siempre, son mis tradiciones y yo creo en ello, vale. Otro, bueno, no estoy de acuerdo, pero si lo quito el pueblo me mata, porque es que esa representación para ellos era la representación del nacimiento del mundo. Es la representación del nacimiento del mundo, porque escenificaban la muerte de los dioses a manos de Coatlicue, que era la diosa madre. Me acuerdo de eso, sí me acuerdo. Y claro, entonces, si eso se terminaba, ellos pensaban que ese ciclo al que ellos daban continuidad iba a terminar. Luego otros pensaban que terminaría con el tiempo, pero bueno, mientras dure hay que aguantarlo, ya está, no pasa nada. Muy bien, entonces, ¿cuándo llegan a Tenochtitlán? Nunca voy a decir bien. A Tenochtitlán llegan después, sobre todo, de la matanza de Cholula, la famosa matanza de Cholula, ¿vale? En Cholula se estableció una guarnición azteca y los españoles lo sabían, además los tlaxcaltecas les habían avisado de aquello. ¿Qué sucede? Que era el paso más corto para llegar a México, Tenochtitlán. Aquella misma noche, cuando los españoles pernoctan en Cholula, reciben la noticia, porque doña Marina, la Malinche, se había enterado de
de que se estaba preparando una celada. Una celada me refiero a una encerrona a los españoles. Una emboscada, lo querían degollar allí. Entonces Cortés se entera a tiempo y muy rápido pone a su tropa a formar y avisa de lo que tienen que hacer. Entonces reúne muy pronto a los nativos, a los principales guerreros nativos para hacerle como una acción de gracia en un templo principal y allí los pasa todos a cuchillo. Se calcula que murieron unos 3.000 hombres, te voy a decir 3.000 personas, porque habría de todo. Ahí se le fue un poco la mano, ¿no? Sí, se fue bastante, pero claro, la verdad es que gracias a eso fue práctico, porque rápidamente comenzaron a llegar cada vez más caciques y más principales de las zonas colindantes a rendirle pleitesía a Cortés. Entonces Cortés desde ese momento se encuentra con el camino abierto hacia México y demuestra que un grupo de 500 españoles, son 500 hombres al final, no son tan fáciles primero de engañar y segundo, aunque lleven a los transaltecas con ellos, los transaltecas son sus iguales, ¿de acuerdo? Porque los transaltecas en esto no tuvieron nada que ver. Bueno, sí tuvieron después, porque pero no hicieron lo que quisieron, pero los transaltecas, los de Cholula, les obligaron a dormir fuera de la ciudad, como a perros, vamos. Cuando llegan a Tenochtitlán, sí, pues el encuentro es raro, porque en parte Moctezuma temía que esta gente entrara, porque no sabía qué es lo que iban a hacer al final. Pero bueno, también estaba confiado, porque a ver, esta mega ciudad que tengo, que era una megalópolis, y que muchos españoles que según Díaz del Castillo habían estado en Venecia, habían estado en Constantinopla, decían que no habían visto nunca algo como aquello, ¿de acuerdo? Se maravillan con todo. Estaba bastante confiado. Bueno, el encuentro es realmente el encuentro entre dos mundos. Es que es el encuentro entre dos mundos. Fíjate si es el encuentro entre dos mundos, que Cortés comete dos pecados capitales que no se podían cometer en aquella época con el mandatario azteca, que era mirarlo a los ojos, lo primero, y lo segundo, darle un abrazo, tocarlo. Cortés fue directamente a abrazarlo y rápidamente se le echó toda la guardia de Moctezuma encima para apresarlo, desenvainaron espadas, ahí se formó una muy buena, pero bueno, poco a poco se puso remedio antes de que llegase la enfermedad, que llegará después, pero se puso. Y lo que se encuentran allí es tremendo, de verdad es tremendo, porque hay que hacerse una idea de que el lago Texcoco, si os metéis hoy día en internet, no es nada comparado con lo que era en aquel momento, ¿vale? Los aztecas cuando llegan al Valle de México, llegan como una tribu nómada, son los últimos en llegar, pero era una tribu, ¿cómo os puedo explicar yo? Se lo explicaba el otro día a Adri de esta manera, eran como los visigodos cuando se desplazan. Van a estar al servicio militar de las distintas poblaciones de allí, de Azcapotzalco, Coyoacán, etc. Y bueno, poco a poco van a ir emparentando con las principales familias nobles de la zona y finalmente van a tomar la iniciativa de asentarse. ¿Dónde se asientan? Donde nadie quería, que era en el centro de la laguna de Texcoco, ¿de acuerdo? Allí no quería nadie, ¿por qué? Porque eso estaba lleno de culebras, era terreno pantanoso. ¿Quién se quiere asentar allí? Pues nadie, ellos. Les vino además estupendamente, porque nadie te puede atacar desde la laguna si no tienes un paso seguro, ¿vale? Nadie te puede atacar, entonces estaban estupendamente. Y desde allí van a desarrollar esa megaciudad de 200.000 habitantes que hemos hablado, ¿vale? Una superficie que yo creo que era, te voy a decir, más de 1.000 kilómetros cuadrados, te podría decir yo, no sé si eran 1.300 kilómetros cuadrados, es que no caigo ahora mismo. Y que realmente van a estar organizados. Tú llegabas a Tlatelolco, que era el mercado central de la zona, que era enorme, y estaban ordenados como los mercados que había aquí en la península o en cualquier lado de Europa, por gremio, había una estratificación social, los sacerdotes incluso en algunos casos practicaban la castidad, había también sacerdotisas de sus propios templos, es decir, era bastante parejo a lo que tiene en la estructura social, a lo que ya se había dejado atrás. Entonces se abraza con Moctezuma. ¿Y qué ocurre después? O sea, es decir, que están un tiempo conviviendo ahí en la ciudad, o sea, ¿cómo se organizan, cómo se integran los españoles en la ciudad? Los españoles en un primer momento van a hacer eso, maravillarse con todo lo que se van a encontrar, porque se van a maravillar, ya te digo, es que realmente era el nuevo mundo, era algo nuevo, no lo conocían y estaban descubriendo una realidad tremendamente distinta a la suya. Fíjate, te voy a decir más, bueno, os lo voy a contar. Los mexicas tenían baños públicos. De eso hace referencia a Bernal Díaz del Castillo. En mitad de las calzadas tenían baños públicos. Eso no lo había en Europa. Entonces te quiero decir que en eso es llamativo. Pero ellos se van a ir maravillando de todo. Van descubriendo las distintas especies. El zoo humano y animal que tenía Moctezuma. Todo, hasta con sacrificio. Porque tuvieron que parar un poco porque Cortés también lo pidió, etc. Pero sí. Lo que pasa es que llegado un momento, Moctezuma no se terminaba de fiar de Cortés. No era tonto como algunos historiadores lo han pintado, como las novelas lo han terminado pintando, que no, es que es tal cual. No, de hecho hay recogido un relato en el que
Moctezuma le confiesa a Cortés, oye, nosotros ya sabíamos que vosotros no erais nada, sois superiores tecnológicamente, pero no sois tampoco nada del otro mundo, sois como nosotros, de carne y hueso. ¿Qué pasa? Que algunas guarniciones aztecas van a atacar a la población de Veracruz, que es la primera que funda Hernán Cortés cuando llega a México, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que Cortés recibe noticias y además le matan a Juan de Escalante, que era íntimo amigo suyo, ¿vale? Pues Cortés rápidamente se dirige a Moctezuma, le pide cuenta, exige que se ejecute a quien ha cometido aquello, que de hecho lo hacen de forma brutal, lo queman en público, lo queman vivo en público, y va a aprovechar aquello para apresar a Moctezuma. Se va a plantar en el palacio de Moctezuma. Cortés y los españoles estaban durmiendo en el palacio del padre de Moctezuma, Axayacatl, y se van a presentar en el palacio de Moctezuma a hacerlo preso. Cortés con sus principales guardias se van a presentar allí, le echan los grillos, los grilletes, y rápidamente se lo traen al palacio de su padre. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, a ojos del pueblo esto todavía no había pasado. Entonces, digamos que Moctezuma sigue teniendo potestad para con su pueblo. Pero los nobles que estaban ya allí bicheando decían, esto no es normal, el mandatario, se supone que nosotros le tenemos veneración, se supone que... Y esta gente en un momento lo ha apresado, se lo ha llevado a su palacio y están haciendo con él lo que quieren. Bueno, pues durante varios meses, creo que fueron entre 5 o 6 meses, Cortés va a aprovechar que tiene a Moctezuma preso, primero para conocerlo bien, lo va a conocer bien, pero también lo va a aprovechar para hacer y deshacer a su antojo sobre la Confederación Mexica. Va a pedir planos de todo lo que ellos dominan, va a pedir cuentas de dónde están los principales yacimientos mineros, las principales explotaciones agrícolas, por fin sí tenían una especie de cerdo, pero de todo, los principales puertos, intenta hacerse con toda la información posible. Y bueno, eso poco a poco va después mellando un poco la credibilidad de Moctezuma. Ahí se ve su faceta de empresario, de persona culta y de todo lo que había hecho en Cuba, ¿no? Que luego también lo traslada económicamente, las haciendas que había... Claro, lo que quería era calcar todo aquello allí, ya tenía los a nivel imperio ya, claro. Claro, ya tenía sus vasallos, lo único que le faltaba era haber que hacer. Pero también tenía que preocuparse un poco porque no eran los mexicas y los indios en general su única preocupación, ¿no? También tenía que estar con un ojo puesto en Velázquez, que no viniese, o bueno, lo de Pánfilo de Narváez, por ejemplo, no sé cuándo ocurrió, pero falta poco. Claro, no, sí, fue justamente por estos momentos. Estos momentos los aprovecha Cortés para eso que te he comentado y para hacerle firmar a Moctezuma la capitulación, una capitulación con él, ¿vale? Un tratado de vasallaje. Cortés a todos los sitios que llegaba hacía leer, como el resto de conquistadores españoles, ¿no? Hacía leer el requerimiento que era pidiéndole en nombre de su majestad, etcétera, etcétera, de Dios y demás, y que por las bulas alejandrinas que se habían concedido se entregasen al poder de España, se sometiesen como vasallaje, en forma de vasallaje, y se les respetaría todo. En caso de que atacasen, bueno, pues se les reprimía. Claro, para hacer una idea, no siempre se leía en el lenguaje y también pensar que los términos judiciales que había en España no existían allí, entonces no lo comprendían. Aprovecha para leerle el requerimiento a Moctezuma, como se lo había leído al resto de señores de los que habían obtenido el vasallaje, y de firmar la capitulación pertinente. Una vez que se firma la capitulación, cualquier acto de rebeldía o ataque, aunque el mexica o quien lo firmase no sabía lo que estaba firmando, ya tenía Cortés vía libre para poder hacer esclavos, para poder atacar, para tener una guerra justa, que era lo que se llamaba en aquel momento. Ya tenías un casus belli perfecto. Entonces lo aprovecha para eso. ¿Qué sucede por entonces? Que, como tú bien dices, Diego Velázquez está armando un ejército potente, una armada potente. De hecho, era una armada mayor que con la que había partido Cortés, porque la armada de Pánfilo de Narváez contaba con 800 hombres, estamos hablando de que Cortés llevaba 500, contaba con, se calcula que quizás fueran 30 y tantos caballos, Cortés llevaba 16, otras tantas piezas de artillería, y creo que llevaba, no sé si eran 13, 12, 18 barcos, no me acuerdo, la verdad que los números no me ha quedado bien, pero si era una armada, nada más que nombre, ya superaba la de Cortés. Entonces Cortés está con unos opuestos. ¿Qué pasa? Que este hombre, cuando Pánfilo llega, empieza a entablar relación pronto con los mexicas, para intentar quitarse de en medio a Cortés, que se lo devuelvan como preso y ocupar el sitio de Cortés. Pánfilo de Narváez lo envía Velázquez, ¿no? Lo envía Velázquez, es el capitán que envía Velázquez. Cortés pronto se va a enterar de estos tejemanejes. Se lo va a echar en cuenta a Moctezuma, le va a decir, oye, me estás engañando, me estás tacua, y dice, bueno, antes de que pase algo, voy a tomar medidas. Entonces Cortés deja allí a Pedro de Alvarado, que era de Badajoz. Los hermanos Alvarado eran de Badajoz, eran otros hidalgos al estilo de Hernán Cortés, que querían probar fortuna y habían viajado al Nuevo Mundo. ¿Qué pasa?
que deja al tío más indicado, porque Pedro de Alvarado era un perro de presa. Con Pedro de Alvarado tenías que tener cuidado, porque en el momento en el que le diera vía libre, liaba la de Dios, y es lo que pasó. Hay un par de allí, ¿no? Sí. Cuando volvió de pelear con Narváez, ¿no? Que lo derrotó, etcétera, y volvió a Tenochtitlán, se encontró ahí una carnicería. Se lo encontró ya todo hecho. Cortés parte a apresar a Narváez, es que es muy inteligente también, y también tiene los medios. Por vía secreta va dando dinero y oro a los principales hombres de Velázquez, sí, a los principales hombres de Velázquez y de Pánfilo de Narváez, que era el que estaba allí. Como decía Bernal del Castillo, el oro todo la mansa. Entonces esa gente se congració muy pronto con Cortés y apenas tuvo que entrar Cortés por la noche para hacerse con todo el ejército de Velázquez, con lo cual a los 500 hombres que hemos hablado antes sumamos 800 más todos los barcos y los pertrechos de los que hablamos. Pero claro, Cortés había dejado a Pedro de Alvarado en México y no sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que en ausencia de Cortés se estaba celebrando la festividad de Mayo, allí, ¿vale? Creo que es Ixotot, no me acuerdo ahora mismo. Y en estas, aunque Pedro de Alvarado había dado permiso, rápidamente acomete con todos los hombres que tiene a la flor y nata de la nobleza mexica. Por en esas celebraciones que estaban haciendo, para que se cabrease tanto. A ver, se supone que no se estaba sacrificando a nadie, porque se prometió que no se iba a sacrificar a nadie, es lo que se supone. Pero bueno, también puede ser que los tlaxoltecas, que es una hipótesis que se lanza, que los tlaxoltecas dijesen a los españoles que estaban conjurando algo contra ellos. Entonces, bueno, bien por cinismo de Pedro de Alvarado, o bien por miedo, acometen eso. Cuando Cortés llega a México se encuentra que todo se ha ido de madre. Se encuentra que los españoles están refugiados ya en el palacio de Axayacatl, aquello es ya como un búnker, de allí no salen. Dice, bueno, ¿esto qué es lo que ha pasado? ¿Y en qué desemboca eso? Eso va a desembocar días después en la Noche Triste, cuando Cortés ha conseguido fundir todo el oro que ha podido amasar para poderlo repartir luego entre la hueste y poder por lo menos llevar al emperador la parte que le correspondía, el quinto real. También tiene que dar cuenta porque la empresa no era legal. Hacienda siempre se entiende. Pues lo funde todo rápido y tan pronto como puede intenta salir de allí. El problema es que cuando toda la columna está en formación y se suponía que nadie los iba a pillar, que era una noche muy lluviosa, muy mala. Por la pasarela, ¿no? Del río. Sí, por la salida de Tacuba, creo que era la pasarela de Tacuba, porque los demás los habían cortado los mexicas. Se dice que una vieja dio la voz de alarma y rápidamente toda la ciudad se echó por los españoles. Se formó muy grande. La verdad es que en la Noche Triste quiero recordar yo que murieron alrededor de por lo menos 150 españoles, si mal no recuerdo yo, que en proporción es mucho, y al menos murieron unos 2.000, 3.000 tlaxaltecas de quizás 4.000 que lo acompañaron, con lo cual se habían quedado mermados por completo. Habían perdido incluso el quinto del rey, la mula que llevaba aquello murió, la artillería se perdió por completo. Y muchos que intentaron llevar todo el oro que pudieron para salvarlo, ya que se habían metido en aquella empresa e intentar salvarlo, murieron ahogados en los canales y en el lago Texcoco. Poco después, los mexicas no aprovechan la oportunidad, podrían haberla aprovechado y haber aniquilado allá a los españoles, pero poco después los españoles tienen que rodear todo el lago de México para poder escapar hasta Tlaxcala, que es donde les iban a resguardar. ¿Qué es lo que sucede? Como no los persiguen, les dan tiempo para que, bueno, por lo menos se vaya rehabituallando un poco, reorganizando. Y en los llanos de Otumba, que es un día antes de llegar a Tlaxcala, les plantan batalla. Los españoles estaban mermados, los nativos estaban también desmoralizados. Y ahí, por suerte, porque realmente es suerte y vistas de Cortés, consiguen hacer frente a unos 30.000 hombres que se presentaron allí. ¿Por qué? Porque Cortés sabía cómo funcionaba la guerra indiana. Y sabía que si tú te cargabas o apresabas al principal de los nativos, tenías dominada la situación. ¿Quién era el principal? El Cuitláhuac. El Cuitláhuac se destacaba porque tenía un gran penacho de plumas que se vislumbraba por todos lados. Entonces Cortés, con la caballería, que quizás le quedarían por entonces 6 caballos, te voy a decir, no me acuerdo ahora mismo, o 12, no quedarían tampoco más, se lanza en carga contra ellos mientras el resto de la formación está aguantando el envite de los mexicas y consigue de una lanzada llevárselo por delante. Cuando Cortés enseña la cabeza del tío y el estandarte, los otros huyen despavoridos. ¿Qué ocurrió después? Es decir, ¿volvieron en algún momento a Tenochtitlán? ¿Cómo acabó esta...? No, después la verdad, mira, los tlaxcaltecas se portaron bastante bien con los españoles. También porque sabían que no les quedaba otra cosa que apoyarlos, porque ya los mexicas iban a venir con todas las que tenían. ¿Vale? Lo que pasa es que
claro, Cortés no se iba a echar tampoco para atrás. Cortés rápidamente va a ir reorganizando a la tropa a través de unas ordenanzas. Los que entiendan algo de historia militar van a saber que Fernando el Católico, el gran capitán, establecieron las ordenanzas militares, las normas por las que se tenían que guiar los soldados, cómo se tenían que estructurar los escuadrones, las capitanías, etcétera, para darle más autonomía. Pues eso lo va a llevar Cortés. Por ejemplo, Cortés, yo me acuerdo que prohibió el juego de naipes. Sin embargo, en su tienda sí se podía jugar. En la ordenanza se decía que él sí podía jugar con naipes, como en su tienda al menos sí, donde siempre. No se podía blasfemar, lo cual no quiere decir cuál era el común denominador de aquel momento, y que en caso de que se saqueara algo, primero se daba cuenta al capitán general, y ya después se redistribuía, porque hasta entonces se había dado un poquito más de manga ancha, pero por el momento eso. Y también establece una instrucción a la española para los nativos. Entonces la cosa ya se normaliza un poco. También va a tener suerte de que a Pánfilo de Narváez lo tiene preso, y Velázquez sigue mandando pequeñas expediciones para reforzar lo que ya tenía. Claro, Velázquez se pensaba que Pánfilo de Narváez se había hecho con el control de aquello, pero cada navío que va mandando va engrosando más las huestes de Hernán Cortés sin saberlo. Entonces le está pagando la expedición. Como nos pasa a nosotros ahora con Putin en Ucrania, que le seguimos comprando el gas, ¿no? Pues este hombre le seguía engrosando la expedición a Cortés. ¿Y qué ocurre después eso? ¿Cómo normaliza luego toda la situación de esto y ya...? Pasó una cosa, y es que el general Viruela hizo mucho daño. ¿Vale? La viruela hizo mucho daño. El general Viruela. Sí. Quiero decir, ¿quién es ese general? La viruela hizo mucho daño. Para cuando los españoles van avanzando se dan cuenta de que las poblaciones están destrozadas. Los muertos se cuentan por millares, las escenas son terribles también. Y eso les da tiempo para reorganizarse y formar algo. ¿Qué es lo que va a hacer Cortés? Bueno, antes ha comentado Manolo lo de la quema de las naves. Las naves nunca se queman. Eso es para emular a Alejandro Magno, se escribe en los relatos, ¿vale? Realmente lo que Cortés hace es desarmar las naves cuando llega a México, y ahora es cuando las va a utilizar, 2 años después las utiliza. Rearma las naves. ¿Dónde? Bueno, pues va a llevar varias expediciones hacia la ribera del lago Texcoco, ¿vale? Va a controlar las principales zonas, las va a controlar por vía de Gonzalo de Sandoval, que era también de Medellín, era muy joven, pero se lo dio muy bien. Y allí va a montar un puerto, un astillero en toda regla, ¿vale? Un astillero en toda regla. Se dice que la columna que tenía que llevar los pertrechos se contaban por, creo que eran 8.000 nativos los que trabajaron aquellos días. La columna formaba unos 2 kilómetros de largo, y la verdad que el dique fue tremendo porque pudo armar, creo que entre 13 y 18, no sé, él dice bergantines, pero en verdad eran fustas para lanzar un ataque anfibio, porque va a costar mucho, aunque la población esté, entre comillas, herida de muerte con el tema de la viruela, esté todo fatal, va a costar mucho. Es como estamos viendo hoy en Ucrania, es su zona. Van a defenderse con uñas y dientes. Y además ellos comprenden, los aztecas, cuando los españoles avancen a la ciudad, van a comprender que si ellos mueren, muere su mundo. ¿Vale? ¿Y vuelve a sentarse alguna vez en Tenochtitlán? ¿O sí, desde ahí ya...? Meses después consigue, poco a poco se da cuenta que tiene que tomar la ciudad casa a casa, y que la conquista es más dura de lo que él piensa. Se van a encontrar escenas terroríficas. Cortés va a estar incluso a punto de morir en varias ocasiones, y la verdad que va a costar meses. Ya te digo, es una conquista de casa a casa, y reducirle aquello todo lo posible. Y estaban muertos de hambre, pero fíjate si tenían narices los mexicas, que cuando los españoles los seguían manteniendo en cerco, les decían que si tenían hambre que se rindieran. Los otros les tiraban tortillas de maíz a los pies, comérosla vosotros. Estupendo. Entonces, bueno, para ir dando un poco un resumen, no final, ¿no? Pero bueno, para entrar en la última etapa, ¿no? de Cortés, ha salido de España, ha estado 10 años en Cuba o más, forjando su nombre, ha desembarcado en la península, no sabemos todavía casi que cómo ha conseguido aunar a un montón de tribus para derrotar al imperio más grande, ¿no? que había en la época en ese lugar. Y luego, después de la noche triste, se asienta y luego tiene años de hegemonía, entiendo. Bueno, hegemonía, cojámosla con pinzas, ¿no? Al final, ¿cómo fueron sus últimos años allí antes de ya volver a España? A ver, Cortés, una vez que conquista, digamos que lo que tiene que hacer es refundar todo aquello. De ahí lo de la Nueva España. México es la Nueva España. Además se parecía, geográficamente se parecía un poco a España, la zona de la altiplanicie de México, y es donde funda él aquello. Lo primero que crea son las unidades administrativas
al estilo de los castellanos. Hay una cosa muy curiosa en el tema de la conquista de México y de América, del resto de América, y es que no se crea nada nuevo. Todo lo que hay en Castilla se lleva allí, se extrapola allí, realmente. Bueno, él va a hacer eso, va a creer que va a poder patrimonializar todo aquello, pero bueno, no, la corona tiene muy claro que los territorios aquellos son de la monarquía y ahí no se toca. Le van a conceder el marquesado de... Sí, el marquesado de... Ay, leche, se me ha olvidado. El de Cuernavaca, exactamente. Solo se otorgaron tres marquesados, ¿no? Entre Pizarro, él y no sé quién Y fue. fueron Veragua, le conceden el de Veragua. A él le conceden los territorios de Cuernavaca, pero al final son territorios que poco a poco la corona le va a ir quitando, tanto territorios como vasallos, con lo cual poco a poco él se va a ir viendo un poquito mermado. Se va a perder su título de gobernador y le van a mantener honoríficamente el de capitán general. Y bueno, sí, de gobernador lo va a tener, pero es honorífico, a fin de cuentas. Y ya sus últimos años son litigando con la corona. Tampoco los nobles antiguos lo reconocieron como uno de los suyos, porque era un noble de alta condición, pero de nueva creación. Iba a dedicar sus últimos años a sus empresas particulares. Va a montar en la zona de Zautla un astillero y allí va a lanzar sus propias expediciones a la especiería. Igual que Magallanes y Elcano estaban por entonces dando la vuelta al mundo, y después es Loaiza con Elcano quien se lanza a las expediciones de la especiería. Cortés va a mandar también allí otras expediciones. Eso me sorprendió bastante, ¿no? Cuando leí, o sea, esos mitos, aquí lo decía, empezó también, incluso mandó algunos barcos a Asia, no sé, mandó... Sí. De Fue hecho, también un explorador, o sea, realmente quería pasar a la historia, quería labrar su nombre, y bueno, obviamente lo consiguió, ¿no? Pero que es curioso que una vez habiendo conquistado ese imperio, siga, ¿no? Continúe y siga expandiéndose. Y de hecho, tú lo sabes, participa en el intento de toma de Argel con Carlos V. Él creo que llegó a pagar un barco y llevó a su hijo a participar en la conquista, pero al final el emperador también tenía cosas más importantes de las que dedicarse. La monarquía tampoco tomó conciencia hasta bien pasado el tiempo de lo que era aquello. una vez de vuelta, ¿no? Porque ¿en qué año más o menos volvió a Europa? No sé decirte si volvió en la década de los 30, no te puedo apuntar ahora mismo. Volvió 2 veces y ya la última fue para no volver. Cuando vuelve la última vez, la corona le tiene abierto un juicio de residencia. No se lo va a cerrar nunca porque tampoco le interesaba tenerlo abierto y tenerlo así controlado. Y va a intentar la corona por todos los medios que no se vuelva a embarcar para España, para Nueva España, aunque él quería que sus restos reposasen allí. Va a morir en Castilleja de la Cuesta al final, creo que en 1545, si mal no recuerdo. Sus restos están en México, ¿no? Siguen en México, en el Hospital de Jesús que fundó él y que de hecho es el más antiguo del continente. Del continente, y siguen activos y allí reposan sus restos. Mira, Caballos decía que quizás lo suyo sería repatriar los restos a España, traerlos a Somalia. Lo hizo un poco para chinchar, ¿no? No, pero él lo cree de verdad, porque a pesar de ser de Carmona está muy extremeñizado, ¿sabes? Y cree que sería un aliciente muy bueno por la ciudad de Medellín si se traen. Y además, si allí no lo quieren, pues bueno, que nos lo den a nosotros por lo menos, creo que alguno nos lo haremos, ¿no? O por lo menos respetaremos los restos. Bueno, pues hemos pasado un poquito del tiempo, pero concluyendo un poco, ¿no? Bueno, hemos visto que realmente hemos contado los hechos como son, como Manuel los ha investigado durante muchísimo tiempo, y de esto cada uno puede concluir, ¿no? Al final lo que creemos es que las conclusiones, obviamente sí, la historia admite juicios de valor, ¿no? Y tienen que ser emitidos, pero tienen que ser emitidos cuando conocemos lo mejor posible los hechos verídicos. Entonces, ahora nos quedamos para que nos hagáis las preguntas que precedáis. Si quieres dar algún tipo de colofón a Hernán, te dejo que lo comentes, y después todas las preguntas que queréis hacernos, pues debatimos lo que sea. Bueno, yo ahora concluir con que, yo quería traer esta charla, primero para darme un buen bautismo de fuego, como todos vosotros, que encantado de dar la primera charla en mi pueblo, y la verdad que está esto bien nutrido. Mejor que la vuestra que se llevó en 1519. Y nada, concluir que, hacer juicio de valor de la conquista de América, por lo menos juicios morales, ¿vale? Como de cualquier etapa de la historia que ya nos competa muy lejos, yo creo que es una estupidez, porque no cabe, o por lo menos en gente seria, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que este hombre se comportó de acuerdo a la manera que se esperaba que se comportara en aquella época. Era el ideal de caballero cristiano. Él se veía a sí mismo como eso, y la gente que lo acompañaba igual, y la gente que leía después sus crónicas en sus tiempos también. Él luchaba únicamente por engrandecer su nombre, por labrar su nombre, también por mejorar económicamente, porque se murió
en el taco, la verdad, y dejó a todos sus hijos, los dejó bien colocados, pero sobre todo por un nombre. Es que estamos hablando hoy día de él, está muy en boga de todo. De hecho, México es cuestión constante, ¿no? Es decir, parece que tienen que echarnos las culpas de todo y sobre todo cargan la responsabilidad en la persona de este hombre. Hombre, cuando Hernán Cortés se fue, y bueno, Nueva España era de tamaño el doble de lo que es ahora México, y México perdió esa parte en el siglo XIX, creo recordar que de 1848 o 46 a 48, ¿no? Sí, en favor de Estados Unidos. El general Santana, es que lo sabe. Exacto. Y además México no se quiere independizar. A México le independizan a la fuerza. Bueno, le independizan a la fuerza. México se independiza por el trienio liberal de Rafael de Riego. Ellos querían absolutismo puro y duro, no querían otra cosa. Pero sí, a ver, es que le achacan las culpas a este hombre. Y cuando nosotros nos vamos de allí, bueno, cuando se va la administración española de allí, Nueva España queda como el pulmón real del imperio. Es que se queda como la parte más rica del imperio. Entonces, ¿qué ha pasado desde que la administración española se va hasta ahora que México tiene algunas de las tasas de desigualdad más grandes del mundo? Bueno, pues, quizás no sea responsabilidad nuestra, ¿no? Quizás sea también nuestra no sé de los que fueron para allá, pero bueno, quizás sea de las generaciones que quedaron allí y las nuevas generaciones de mexicanos. No, totalmente, y además que eso es muy importante, bueno, ya incluso comparándonos, ¿no? O sea, la conquista de España admite cualquier comparación con las demás que se han cometido por otros países a lo largo de la historia, o sea, con holandeses, con ingleses, con los belgas, en el Congo, bueno, y nosotros dejamos universidades, dejamos iglesias, dejamos cultura realmente. No todos dejaron tanto, ni mucho menos. Estando Cortés, eso es un hecho, se funda el primer hospital de México, que hoy día sigue, y la primera escuela para nativos intrasécula, que era el colegio de Tlatelolco, que se funda con el patrocinio de Pedro de Gante, que era pariente del emperador, que viajó hasta allí, era franciscano, viajó, y eso fue junto a Cortés y las empresas que él llevó a cabo. Y bueno, no me quiero extender más ya. Así que bueno, con este preámbulo a lo que pueden ser preguntas, quien quiera comentarnos algo, pues yo le rebotaré la pregunta a Manuel con mucha diligencia. ¿Esto se apaga? ¿Ninguna pregunta? Venga, preguntas duras, que no hace cualquiera, ¿eh? O sea, no. Manolo, tú tienes alguna seguro. Veo que ha quedado claro todo. Aniceto, tienes una pregunta seguro. Eso te iba a decir, Aniceto, como que no preguntas tú nada, no. Bueno, te la hago yo, Manuel, ya está. Si no quieres hacértela, voy a ser yo el verdugo. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Un poco que, bueno, que está... O sea, hoy en día la imprenta ya no la tienen los holandeses ni los alemanes, es decir, ya no tienen esa capacidad enorme de difusión y, bueno, que fue la que utilizaron en aquellos tiempos, porque nosotros éramos, bueno, lo dicen por ahí muchísimas... Los yanquis del momento, ¿no? Teníamos todos los ejércitos plantados en todos los lados, que si Flandes, que si Italia, parte de Alemania. Entonces, claro, esa difamación o esa leyenda negra empezó en el momento, ¿no? Hoy en día, pues bueno, gracias a Dios, la información rula libremente de un lugar a otro y todo el mundo tiene acceso a ella. Entonces, está bien también que empecemos a hablar con diligencia y con veracidad de lo que ocurrió y de cambiar un poco ese chip, ¿no? Y al final, bueno, es... saber las cosas, al final, tarde o temprano, hermana, obviarlas, ¿no? Entonces... No, el problema es que, información hay. El problema es que hay sobreinformación. Entonces, ¿a qué fuentes nos dirigimos, no? ¿A qué fuentes nos dirigimos? Aquí todos yo creo que usamos las redes sociales. ¿Cuántas informaciones nos encontramos a lo largo del día sobre una misma noticia? ¿Cuántas? Un montón. ¿Y cuál es la verdadera? ¿Cuál es la más fidedigna? A ver, yo siempre digo una cosa con el tema de la historia. Y es que yo creo que no hay una verdad absoluta, ¿vale? Y el que sea creyente creerá que la verdad absoluta la tiene Dios y ya está, eso es lo que yo pienso. Ahora, yo creo que hay verdades, pero hay un núcleo que sí se aproxima a la verdad, ¿vale? Y lo que hay que hacer es que, mediante la investigación, mediante el debate, la contraposición, etcétera, intentar llegar allí. Huir de los extremos siempre, porque al final son banalizaciones, son estupideces. Y hay historiadores muy serios que... Tono de grises, tío. Sí, amplio tono de grises. Un amplio tono de grises, lo que comenté ayer en COPE. Es que es así. Lo que tienes que hacer es acercarte a la historia. Basarte, si no quieres acercarte a la fuente, no te acerques, pero por lo menos acércate a los historiadores serios. Eso se sabe rápidamente. Cuando no empiezas a utilizar algunos términos
calificativo, te das cuenta rápidamente de quién hace historia seria y de quién no, ¿no? Hace poco murió John H. Eliot, yo la verdad lo tengo en un altar, pero porque fue uno de esos historiadores que supo hacer primero, acercarlo a la calle, y segundo, hacer historia de verdad. Hacer historia de verdad basada en documentos e intentando comprender un mundo y otro, ¿de acuerdo? La historia de América es compleja por eso mismo, porque hay que comprender un mundo y otro. Entonces, para uno fue una cosa, para otro fue otra. Entonces, Hernán Cortés, ¿qué fue? ¿Héroe o villano? Pues ninguna de las dos cosas. Un hombre de su tiempo. Un hombre de su tiempo. Muchísimas gracias por venir. Si queréis hacer preguntas ahora, vamos a estar echando una cerveza, así que no hay problema. Yo iba a preguntar una, pero me he cortado. Yo creo que parte quizá de lo que ocurre en América, precisamente, y con los españoles, es precisamente la famosa leyenda negra, ¿no? Que ya se movió mucho por aquí en Europa, ¿no? Ahora podemos hacer una comparación, ¿no?, entre lo que fue la colonización, por así decirlo, española, y lo que ha sido la inglesa. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué ellos son tan buenos y nosotros no somos tan buenos? También, a ver, supimos vendernos en su momento, porque es verdad que hubo imprenta, hubo contra leyenda negra, porque la hubo y existió. Es que existió, igual que existió una leyenda negra, siempre existió una leyenda rosa. El libro de María Elvira Rocabarea, que bueno, yo me lo leí, pero María Elvira se acerca más a la leyenda rosa que a la veracidad. Es verdad que hace falta un libro así para dar un paso adelante. El tema de quitarse las vergüenzas, mirar nuestra historia desde otra perspectiva, etcétera. Pero claro, tampoco hay que caer en los tópicos, porque el libro de María Elvira está, para mi juicio, está lleno de tópicos, ¿vale? Hay que hacer historia seria. ¿Qué es lo que pasa? Ahí te doy la razón. Lo que pasa es que vende más lo mediático. ¿Quién tiene lo mediático hoy día? Esa historia está más reciente. ¿Y quién sigue manteniendo latente esa mediaticidad? Esa gente. Nosotros hace mucho tiempo que ese mundo pasó. Y si desde el otro orbe, el orbe hispano que está en América, no tenemos ese refuerzo, es imposible. Ahora hay comunidades hispanistas que están teniendo cada vez más fuerza, etcétera, pero no llega, porque al final el indigenismo se ha confundido con populismo, ¿vale? De ser esa corriente cultural, se ha convertido en una corriente de masa política y social que arrastra a mucha gente a votar a uno u otro, ¿vale? Pero no es una corriente seria. Es duro, es muy duro. Además, ese problema no lo han tenido los ingleses en este caso, ¿no? Y los norteamericanos, porque se encargaron precisamente de acabar, liquidar a todas las tribus indígenas que se iban atreviendo, ¿no? Que se atrevían un poco a enfrentarse a ellos, ¿no? Y bueno, no solo eso, también, eso es cierto, le hicieron un regalito muy bueno, los confinaron en reservas para que poquito a poco fueran languideciendo y llegara un momento en que prácticamente desaparecieran. Eso lo hizo Inglaterra, como Bélgica hizo lo suyo con el Congo, y como tantos otros países. Entonces te indignas de alguna manera que precisamente un país conquistador, desde luego, que hizo lo que hizo en ese momento, pero que aportó precisamente no solo la canallada, sino que también aportó cultura, aportó educación, aportó sanidad. Las primeras universidades fueron precisamente en América, fueron las que llevó España, ¿no? Y sin embargo, al final somos los desagradecidos, somos los canallas, los que hemos masacrado y los que hemos hecho precisamente sufrir a un pueblo o a un montón de pueblos. Yo creo que no, que lo que hemos hecho ha sido una mezcla. De alguna manera hemos sabido estar ahí en ese sitio, mezclarnos con ellos y convivir con ellos. Eso no ha pasado en buena parte del planeta, que ha sido conquistada precisamente por otro tipo de imperios, ¿no? Como puede ser, hemos hablado, el inglés. Sí, además cuando llegábamos allí, los indios pasaban a ser, una vez bautizados, ¿no?
Todas esas frases que no entendían nada, pero bueno, ellos les echaban agua con la cabeza y pasaban a ser súbditos de la corona a todos los efectos, ¿no? Los españoles tenemos una enfermedad. Los españoles tenemos la enfermedad de fundar ciudades como los romanos. Es que llegaban a un lado, fundamos aquí ciudad. Aquí hay gente, aquí fundamos ciudad. Esto ya es de Castilla, esto de Castilla, esto de Castilla, eso sí. Pero mira, con respecto a dar, mira, yo soy partidario de dar la batalla cultural. ¿Cómo lo hago personalmente? Bueno, pues con actos como este, con mis publicaciones, libros y saco, los artículos que escribo en las revistas, etcétera. Pero al final yo creo que las personas sensatas lo que tenemos que encontrar es el refugio aquí, en la fuente, en los documentos. Y luego ya, pues bueno, si esto está todo perdido, ¿me entiendes? Ya al final todo tiene que caer por sus propios pesos, porque al final esto es un ciclo. Sí, pero llevamos unos cuantos de años, y cayendo por su propio peso. Pero es que esto es muy lento, Manolo, es que esto es muy lento. 300 años de... Es que esto... Ya va de flagelar y ahora... Es que esto es muy lento. Es que, por ejemplo, la leyenda de Bartolomé de las Casas no ha hecho efecto hasta mucho después, por ejemplo. Por favor, Julio. No, Julio. Por favor. Llega, creo que llega. En el tema que estáis mencionando, yo quería hacer una salvedad. Buena parte de la culpa de la leyenda negra también la tiene nuestro país. Por poner un ejemplo, durante todo el siglo XVIII, es decir, cuando se terminó la dinastía de los Habsburgo y entraron los Borbones, durante más de 100 años no hay un solo estudio, que fue el siglo de la Ilustración, no hay un solo estudio hecho en España sobre los 2 siglos anteriores. Es decir, desde la misma España, desde la época de la Ilustración, que aquí hubo un montón de avances, entre 1700 y 1800 no hay un solo estudio sobre lo que había sido en la España anterior. Y todo ese baile de cifras que hay hoy en día, que uno lo busca en las redes sociales, incluso en los libros de estudio, y cualquiera tira mano de ellos, no hay estudios serios. Por ejemplo, ahora cuando estabais hablando y comentaba el compañero que había entre 3 y 8 millones de indígenas en México, en el actual territorio mexicano. No hay ningún estudio sobre eso. Y se dan cifras en algunos sitios de cantidad de indígenas que murieron a manos de los españoles, a causa de la viruela, de las otras enfermedades, pero no hay estudios serios. Y aunque hoy hay mucho afán por hacer una visión un poco más científica de la historia, también hay que volver al trabajo de campo, a investigar sobre los huesos, sobre los restos de los indígenas muertos, ver el crecimiento y el decrecimiento poblacional, en fin, que también en ese tema hay mucho que hacer, porque la única manera de rebatir, por ejemplo, yo creo que Bartolomé de las Casas, las cifras que daba de indígenas muertos eran tales que todos los españoles que fueron de España a América desde el 1500 hasta el 1800 tenían que haber matado 12 indios al día, cada uno 12 indios al día, para que se dieran las cifras que Bartolomé de las Casas decía. Evidentemente, por lógica, se entiende que no fue así, pero tampoco hay ningún estudio que lo constate. Entonces, cualquier académico o cualquier pseudoacadémico puede decir se hicieron porque no se ha hecho un estudio, ¿no? A ver, quiero decir que la parte de culpa que tiene hoy en día la investigación y que ha tenido a lo largo de 200 años España también ha incidido en eso. O sea, se ha creído la leyenda negra británica y francesa y italiana y holandesa, y entonces tampoco se ha hecho nada por desvelarlo. Hoy en día empieza a haber algo de eso. No sé si concuerdas o estás... Yo te diría que aproximaciones hay y están bien tiradas, no están mal tiradas. Lo que pasa es que, claro, el baremo es muy alto y ya sabes la población total que había, es imposible. Tenemos que pillar una máquina del tiempo y hacer un censo, y no lo había. ¿En qué se basan sobre todo esos estudios? En las cabeceras. Las cabeceras eran los núcleos en los que se concentraba la población nativa en la llamada República de Indios, ¿vale? En las encomiendas. Bueno, pues de ahí saca un cálculo, se contaba por cabeza al nativo, pues de ahí puedes sacar un cálculo, ¿de acuerdo? Porque todas las encomiendas o cabeceras sacan más o menos el número exacto de cabezas que había. De ahí puedes sacar algo. Luego las cifras que se dan, a ver, te diría que Bernal es próximo a las que podrían ser reales, ¿de acuerdo? Te diría que Cortés también se aproxima un poco, pero desde la lógica racional no te puedo decir que uno acierte, que el otro falle, no puedo, porque no hay quien me lo demuestre. Respecto a los 2 siglos esos que quedan de vacío historiográfico, a pesar de historia de España, sí se hace historia, pero no, claro, de esa época no. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dinastía. Hay que empezar con algo nuevo. Todo lo que queda atrás hay que intentar hacer, no dar natio memoria, pero
Pero casi, casi. Casi. Tienes que intentar decir, bueno, esta dinastía es nueva, venimos a traer la racionalidad, la ilustración, etcétera. Esto es nuevo, partimos de cero, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ese vacío historiográfico se puede comprender en esos siglos de historia. Con respecto a qué no hemos combatido últimamente, a ver, yo te diría, mira, por ejemplo, la década de principios del siglo XX es riquísima en historia, por ejemplo. Sí, y si terminamos el siglo XIX también es muy buena. Tenemos grandes, ya no solo literatos como Galdós, que bueno, que relata el XIX, pero tenemos al padre de Menéndez Pidal, que también se encarga de hacer estudios sobre el tema. Y en pleno siglo XX te diría yo que sí se da la batalla, es verdad que se da, pero bueno, desde otro punto de vista, porque más nacionalismo que el franquismo no hemos tenido otra cosa, y se hizo muchísima historia nacionalista desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que había autor, El problema es que al final, es lo que digo yo, quien tiene el peso mediático es quien puede darse a conocer, quien puede darse a difundir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué quizás tenga más peso John H. Eliot que a lo mejor, no sé, el catedrático que me dio en mi clase, Ramón María Herrera Contreras? Quizás el origen.